Epicteto decía que el verdadero poder de una persona no está en lo que le sucede, sino en cómo responde ante lo que le sucede. Esa idea, que a primera vista parece sencilla, transforma por completo la manera en que interpretamos la vida cotidiana. Imagina a alguien atrapado en el tráfico, llegando tarde al trabajo, sintiendo cómo la ira sube lentamente como un fuego dentro del pecho. En ese momento, la mente busca culpables, el conductor de adelante, el gobierno, la mala suerte, pero la voz del estoico susurra: no puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu reacción. Lo que antes era frustración se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia y el autocontrol. Epicteto creía que nada externo puede dañar realmente a quien ha aprendido a dominar su interior. Él mismo, nacido esclavo, vivía con limitaciones extremas, pero su mente era libre. Enseñaba que el sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Esa frase antigua es, en realidad, un antídoto moderno contra la ansiedad. Cuando el jefe critica, cuando algo falla, cuando la vida parece injusta, el estoico se pregunta: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa; si no, suelta. Esa simple distinción entre lo que depende y lo que no depende de nosotros es una de las llaves más poderosas para transformar el día a día. ¿Cuántas veces gastamos energía en lo que no podemos cambiar? Un comentario, el clima, la opinión ajena. Epicteto diría: no desperdicies tu energía en lo que no puedes modificar. Usa esa fuerza para transformar lo que sí depende de ti. Esa forma de pensar libera. Cuando despiertas y decides que tu estado de ánimo no dependerá del clima, sino de tu elección consciente, comienzas a entender el poder del estoicismo. Cuando alguien te ofende y, en lugar de reaccionar, respiras y piensas: esa persona actúa según su forma de ver el mundo, yo elijo actuar según la mía. En ese instante dejas de ser prisionero y te conviertes en dueño de ti mismo. En la vida diaria, el estoicismo no es una teoría distante, sino una práctica viva. Está en la forma en que manejas lo inesperado, la espera, la pérdida, el silencio. Está en la capacidad de aceptar sin resignación y actuar sin desesperación. Epicteto decía: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre, lo que importa. Esa frase debería estar escrita en las paredes y en las pantallas de los teléfonos, porque resume la esencia de una vida tranquila. Piensa en cuántas veces algo no salió como esperabas, una llamada que no llegó, un plan que fracasó, una oportunidad que se escapó. La mente común busca culpables. El estoico busca comprensión. Entiende que la vida es como el mar. No siempre está en calma, pero siempre puede navegarse. Y es la forma en que sostenemos el timón lo que determina si seremos arrastrados por las olas o si aprenderemos a usar el viento a nuestro favor. Epicteto no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable. Eso se aplica a todo: las relaciones, el dinero, la salud, el tiempo. Cuando aceptamos que hay cosas que no están en nuestras manos, el peso desaparece. No se trata de rendirse, sino de elegir dónde colocar la energía. Es actuar con sabiduría, no con impulso. Y esa actitud lo cambia todo. El trabajo se vuelve más ligero porque entiendes que solo puedes dar lo mejor de ti, y el resultado no siempre depende de tus esfuerzos. Los conflictos se reducen porque comprendes que no necesitas tener la razón todo el tiempo. La mente descansa porque ya no espera que el mundo se adapte a ti, sino que aprendes a adaptarte al mundo. Epicteto también decía: ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Esa frase cobra un significado profundo
cuando observamos cuántas personas viven atrapadas en sus pensamientos, emociones y preocupaciones. La verdadera libertad, según él, no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se debe. Es alinear la voluntad con lo inevitable. Esa sabiduría es más necesaria que nunca en estos tiempos de reactividad, donde basta un comentario para perder el control o una crítica para arruinar el día. El estoico, en cambio, entrena su mente como un atleta entrena su cuerpo. Observa sus pensamientos, examina sus emociones y decide con serenidad. Sabe que la vida siempre presentará obstáculos, pero cada uno de ellos es un entrenamiento para el alma. Cuando alguien te decepciona, te enseña desapego. Cuando algo sale mal, te enseña paciencia. Cuando el mundo parece injusto, te enseña equilibrio. Y cuanto más practicas, más fuerte te vuelves. Lo que antes te perturbaba, ahora te instruye. Lo que antes te hería, ahora te forma. Con cada reto y cada pérdida, creces en silencio. Y entonces entiendes lo que Epicteto quiso decir cuando afirmó que las dificultades revelan quiénes somos. No llegan para destruirte, sino para mostrarte tu fuerza. En el fondo, el estoicismo es una invitación diaria a la madurez emocional. Es un recordatorio de que ni los elogios te engrandecen, ni las críticas te reducen. Que la paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo eliges responder. Que la vida es demasiado breve para malgastar energía en lo que no puedes cambiar. Por eso, cuando todo parezca fuera de control, recuerda una última lección de Epicteto. No pidas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como deben suceder, y tu vida fluirá en armonía. Esa es la verdadera maestría del alma. Aceptar activamente, vivir con ligereza incluso cuando el mundo pesa. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: elegí la paz antes que el control. No es solo una frase, es una elección. Y cada vez que la repites, tu interior se reordena, tu enfoque cambia y tu fortaleza crece. Porque vivir como un estoico no significa ser frío, sino ser libre. La vida moderna ofrece infinitas oportunidades para practicar el estoicismo sin darnos cuenta. Cada día somos puestos a prueba, no por grandes tragedias, sino por pequeñas sacudidas. Un retraso, una respuesta áspera, un imprevisto que desordena la rutina. Epicteto enseñaba que el verdadero campo de batalla no está afuera, sino dentro de nosotros. Decía que la mente se parece a un caballo salvaje. Si no la domas, te arrastra por caminos de desesperación e impulsividad. Lo que él proponía no era escapar de las emociones, sino enfrentarlas con conciencia. Estar presente, observar lo que sientes y elegir la respuesta con sabiduría. Esa elección consciente es lo que diferencia al hombre común del hombre verdaderamente libre. En la vida diaria, el estoicismo se revela en los pequeños actos, cuando alguien te provoca y eliges el silencio en lugar de la ira, cuando algo sale mal y prefieres aprender en lugar de quejarte, cuando la vida cambia de rumbo y en lugar de resistirte, decides adaptarte. El estoico entiende que no hay seguridad fuera de sí mismo. Las personas cambian, el trabajo cambia, el cuerpo cambia, el mundo cambia, pero el centro interior permanece. La conciencia de que todo lo que ocurre puede ser usado para el crecimiento personal. Esa visión transforma incluso las mayores heridas en maestras. Una pérdida de empleo puede revelar talentos ocultos. El fin de una relación puede despertar el autoconocimiento. Un fracaso puede enseñar humildad y perseverancia. Epicteto veía en cada adversidad una oportunidad para practicar la virtud. Decía que el sufrimiento nace de confundir lo que depende de nosotros con lo que no depende. Si algo está en tus manos, actúa con valentía. Si no lo está, acéptalo con serenidad.
Esa claridad mental es una de las formas más elevadas de inteligencia. En un mundo acelerado y cambiante, la mente estoica es un refugio. Imagina una mañana en la que el despertador no suena, el transporte se retrasa, el jefe está de mal humor y todo parece empezar torcido. La mayoría reacciona, se irrita, propaga el malestar. El estoico observa, respira y organiza su propio ritmo. Sabe que no puede controlar los eventos, pero sí puede controlar el impacto que tendrán sobre él. Esa actitud cambia el destino, porque lo que destruye no es lo que pasa, sino la forma en que respondemos. Epicteto recordaba que nada grandioso se crea de repente. Hablaba de la paciencia, de esa constancia silenciosa que forma el carácter. Así como el atleta entrena el cuerpo, el sabio entrena la mente. No espera la paz para practicar, practica para alcanzar la paz. Por eso, cada pequeño malestar es un entrenamiento, cada obstáculo un ejercicio del alma. Cuando alguien te falta al respeto, es un entrenamiento de autocontrol. Cuando algo te es negado, es un entrenamiento de desapego. Cuando el tiempo parece injusto, es una lección de confianza. Con el tiempo comprendes que el poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu mirada. Y ese cambio interior se refleja en todo. En las relaciones, en las decisiones, en la salud emocional. Una persona estoica no es fría, es consciente, siente, pero no se deja dominar por lo que siente. Reconoce el miedo, pero no le entrega el timón. Acepta la tristeza, pero no permite que la tristeza gobierne su vida. Esa firmeza serena es lo que da ligereza al vivir. Epicteto creía que la verdadera felicidad nace cuando aprendemos a desear lo que la vida nos ofrece. No se trata de resignación, sino de armonía. Es diferente aceptar algo por falta de opción y aceptarlo porque entiende su propósito. Cuando el estoico enfrenta una pérdida, no niega el dolor. Busca el aprendizaje que ese dolor contiene. Se pregunta, ¿qué puedo sacar de esto que me haga más fuerte? Y esa pregunta convierte el sufrimiento en sabiduría. El estoicismo es una filosofía que madura la mirada. Enseña que las emociones son naturales, pero no deben dominar la razón. Enseña que el mundo no debe girar alrededor de los deseos, sino que los deseos deben alinearse con el flujo natural de la vida. Nos invita a soltar la ilusión del control y a cultivar la calma incluso en medio del caos. Esa paz, que parece inalcanzable para muchos, nace del hábito de observar antes de reaccionar. Es ese instante en el que sientes la ira subir, pero eliges respirar, en que aparece la preocupación, pero decides confiar, en que el miedo grita, pero tú respondes con valentía. Esa es la práctica viva del estoicismo, el dominio de uno mismo en medio de lo imprevisible. Lo más fascinante es que esta filosofía no te pide que seas distante o insensible, sino que estés despierto, que comprendas que todo lo que ocurre puede servirte, que incluso el fracaso puede ser el terreno donde florece la fuerza. Epicteto decía que las circunstancias no forman al hombre, solo lo revelan. Cuando todo va bien, es fácil parecer sabio, pero es en los momentos difíciles cuando se muestra la verdadera naturaleza. Y ahí es donde el estoico se distingue, no porque no sienta dolor, sino porque no se ahoga en él. Observa la tormenta y sabe que también pasará. Y cuando pasa, lo que queda es más conciencia, más equilibrio, más madurez. En el fondo, el estoicismo es una invitación a vivir plenamente, porque libera de la obsesión por controlar todo. Te permite vivir con ligereza y enfocarte en lo esencial. Enseña que el mundo puede ser caótico, pero el interior puede permanecer en calma. Que las personas pueden fallar, pero la dignidad no debe perderse. Que el tiempo puede cambiar, pero la presencia sigue siendo el mayor poder.
Por eso, cuando el día se sienta pesado, cuando la rutina te canse, recuerda las palabras de Epicteto. Si algo te molesta, no es el otro quien te perturba, sino tu opinión sobre lo que ha hecho. Cambia tu opinión y el mundo cambiará contigo, y es en ese pequeño espacio, entre el impulso y la elección, donde la vida realmente se transforma. Epicteto creía que la verdadera grandeza de un ser humano no consiste en conquistar el mundo, sino en conquistarse a sí mismo. Esa visión, tan profunda como sencilla, toca directamente la forma en que vivimos cada día. La mayoría pasa la vida intentando controlar lo que está afuera, las opiniones, el futuro, el comportamiento de los demás, y olvida el único territorio que realmente puede dominar, su propio interior. Para él, la mente humana era como una casa que pocos aprenden a ordenar. Dejamos las puertas abiertas a cualquier pensamiento. Permitimos que cualquier emoción nos domine, que cualquier miedo decida por nosotros. El estoico, en cambio, aprende a cerrar las ventanas cuando sopla el viento del caos. No niega lo que siente, pero organiza, comprende y elige con conciencia qué se queda y qué se va. Esa disciplina emocional es una de las virtudes más grandes de la vida práctica. El hombre moderno corre sin parar, reacciona ante todo, lucha constantemente contra lo inevitable, y el estoicismo surge como un freno, no para detener el movimiento, sino para darle dirección. Es como conducir un coche. No basta con tener potencia, hay que saber controlarla. Epicteto decía que todo sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean diferentes a lo que son. Esto se aplica al amor, al trabajo, al tiempo, al cuerpo. Queremos que todo encaje en la imagen ideal que hemos creado, y cuando la realidad no coincide, aparece la frustración. Pero él enseñaba que la paz se encuentra en aceptar lo que es, no en esperar lo que debería ser. Esa aceptación no es pasividad, es sabiduría. Es comprender que la vida no se equivoca de destino, incluso cuando parece injusta. La pérdida, el retraso, el silencio, todo tiene un propósito que solo el tiempo revela. Cuando dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros, nace una libertad silenciosa, una calma que el mundo exterior jamás podrá ofrecer. El estoico entiende que todo lo que ocurre es neutro hasta que la mente le da un significado. Y ahí radica el verdadero poder. Podemos elegir el significado. Una crítica puede ser una ofensa o una oportunidad de crecimiento. Un fracaso puede ser un final o un nuevo comienzo. La misma situación se transforma por completo según la mirada con que se observe. Por eso, el estoicismo es una arte de percepción, aprender a ver con claridad lo que antes veíamos con reactividad. Esa claridad mental es lo que permite vivir con propósito. Cuando Epicteto hablaba de libertad, no se refería a la ausencia de cadenas físicas, sino a la ausencia de esclavitud emocional. Un hombre puede estar encarcelado y seguir siendo libre si sus pensamientos son serenos. Y puede estar libre y ser prisionero si su mente está dominada por el miedo o por la opinión ajena. La libertad verdadera comienza cuando dejamos de depender de las circunstancias para sentirnos bien. El estoico no espera un mundo justo para ser justo, ni un día perfecto para estar en paz. Actúa según los principios, no según el humor del momento. Esa constancia es lo que lo hace inquebrantable, y cualquiera puede practicarlo. En un mundo que valora la rapidez y las emociones intensas, la calma es casi un acto de rebeldía. Cuando todos gritan, el silencio se convierte en poder. Cuando todos corren, detenerse se vuelve sabiduría. Cuando todos reaccionan, observar es fuerza. Esa es la esencia del pensamiento de Epicteto aplicada al día a día. Él creía que la mente es como un espejo, refleja todo lo que se le muestra.
Pero si el espejo está cubierto de juicios, deseos y ansiedad, la imagen se distorsiona. El trabajo del sabio es limpiar el espejo cada día. Por eso, la práctica estoica es constante, sencilla y profunda. Al despertar, recordar que nada está garantizado. Al enfrentarte con alguien difícil, recordar que actúa desde su propia ignorancia y no para herirte. Al perder algo, recordar que nunca fue realmente tuyo, solo estaba contigo por un tiempo. Esta forma de pensar transforma el sufrimiento en comprensión. No se trata de eliminar las emociones, sino de cambiar la relación con ellas. Sentir ira, tristeza o miedo es humano, pero el estoico aprende a no identificarse con lo que siente. Observa sus emociones como quien ve pasar una nube. La nube puede ser intensa, pero no es el cielo. Así son las emociones, pasajeras, mientras el ser permanece. Esa distancia saludable otorga una claridad que el impulso jamás ofrece. En el trabajo, por ejemplo, el estoicismo enseña a dar lo mejor sin apegarse al resultado. El foco no está en controlar lo que harán los demás, sino en mantener la excelencia en lo que depende de ti. Eso genera respeto, confianza y tranquilidad. En las relaciones ocurre lo mismo. No se trata de cambiar al otro, sino de ser la mejor versión posible dentro de la relación. Cuando esta filosofía se practica, los conflictos disminuyen, las reacciones se vuelven elecciones y la vida se vuelve más ligera. El propio Epicteto, a pesar de haber nacido esclavo, se convirtió en maestro escuchado por emperadores. No porque buscara poder, sino porque dominó lo que pocos logran dominar: su propia mente. Demostró que el poder más real no está en la fuerza, sino en la serenidad. Esta sabiduría sigue siendo actual, porque el ser humano moderno, aunque más conectado, está más perdido dentro de sí. Quiere controlar algoritmos, economías y opiniones, pero no logra controlar su propio pensamiento. Y ahí es donde el mensaje de Epicteto recupera su fuerza. ¿Quieres ser invencible? Entonces lucha solo por lo que depende de ti. Cuando comprendes esto, la ansiedad se disuelve, el miedo se debilita y la vida vuelve a respirar. Lo que antes pesaba se convierte en aprendizaje. Lo que parecía caos se vuelve entrenamiento del alma. Y lo que dolía se transforma en sabiduría. El estoicismo no promete un mundo más fácil, pero enseña a vivir con grandeza en cualquier mundo. Epicteto solía decir que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa sencilla frase, cuando se comprende de verdad, cambia por completo la manera en que enfrentamos la vida cotidiana. Piensa en cuántas veces te has irritado por algo mínimo: una fila, un retraso, una palabra mal interpretada, y luego notas que el problema no estaba en la situación, sino en cómo la interpretaste. Esa conciencia es el primer paso hacia la libertad interior. Epicteto creía que quien domina su propio juicio, domina también su destino. Enseñaba que el sufrimiento nace cuando exigimos que la vida se ajuste a nuestros planes. Desea que las cosas sucedan como suceden y serás feliz, decía. No se trata de resignarse, sino de comprender que resistirse a la realidad es gastar energía en lo que no puede cambiarse. Esa aceptación activa, no pasiva, es el corazón del estoicismo. Cuando algo inesperado ocurre, el estoico no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué vino esto? Ese cambio de enfoque convierte cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Otra de sus frases inmortales era: ningún hombre es libre, a menos que sea dueño de sí mismo. En una época donde todo compite por nuestra atención, esta enseñanza es más actual que nunca. Muchos viven como esclavos de sus emociones, reaccionando sin pensar, enojándose por todo, dejándose arrastrar por las circunstancias. Para Epicteto, esa era la verdadera esclavitud.
Para él, la libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno debe. Y lo que se debe es aquello que está en armonía con la razón y con la naturaleza de las cosas. Cuando decía, no esperes que el mundo sea como tú quieres, acéptalo como es, no hablaba de conformismo, sino de sabiduría emocional. Quien entiende el flujo de la vida deja de desperdiciar su fuerza luchando contra lo inevitable y empieza a dirigirla hacia lo que realmente puede transformar, su propia actitud. También advertía, si alguien habla mal de ti, no te defiendas de inmediato. Pregúntate, ¿es cierto? Si lo es, corrígete. Si no lo es, ignóralo. Esta frase, si se aplica, libera la mente de una de las mayores causas de sufrimiento moderno, la necesidad constante de aprobación. Vivimos rodeados de opiniones, y cuanto más poder les damos, más nos alejamos de lo que realmente somos. Epicteto enseñaba que la paz llega cuando dejamos de ser controlados por la mirada de los demás. Decía, lo que está fuera de ti pertenece al destino. Lo que está dentro te pertenece. Esa distinción es la que verdaderamente libera. El mundo puede ser injusto, las personas pueden fallar, pero tu respuesta sigue siendo tu elección. A eso llamaba virtud, el poder de elegir correctamente sin importar la circunstancia. Para él, la virtud era el único bien real. El dinero, la fama, el placer, el éxito, todo eso era pasajero, pero el carácter permanecía. Y esta idea no era abstracta, era profundamente práctica. Cuando eliges actuar con integridad aunque nadie te observe, cuando decides hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás practicando el estoicismo en su forma más viva. Epicteto afirmaba, el hombre no se perturba por las cosas, sino por la forma en que las ve. Esa enseñanza se aplica a los momentos más simples. Si alguien te ofende, puedes elegir sentirte insultado o entender que la reacción del otro dice más de él que de ti. Si un plan fracasa, puedes lamentarte o decidir aprender de la experiencia. Si la vida cambia de rumbo, puedes desesperarte o confiar en que hay algo valioso que descubrir. Esa capacidad de ver más allá de las apariencias convierte cada momento en un maestro. Otro de sus pensamientos más profundos era, lo que amas, ámalo con ligereza, porque nada te pertenece para siempre. En esa frase hay una sabiduría que pocos se atreven a vivir. No se trata de frialdad, sino de amor consciente. Amar con ligereza significa amar sin poseer, valorar sin aferrarse, estar presente sabiendo que todo es transitorio. Cuando se comprende eso, el miedo a la pérdida desaparece, porque se entiende que nada esencial puede ser quitado. Epicteto también decía, las dificultades revelan quiénes somos. Veía los desafíos como espejos que muestran lo que está oculto. Cualquiera puede parecer sereno cuando todo va bien, pero el verdadero dominio aparece cuando llega el caos. Sí, en medio del tumulto logras mantener la mente clara, es señal de fortaleza interior. Para él, la vida era una escuela y los problemas maestros disfrazados. Esta visión transforma el dolor en significado. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para ejercitar una virtud, la paciencia, la valentía, el desapego, la serenidad. En un tiempo de exceso de estímulos y falta de propósito, el estoicismo de Epicteto es casi un mapa para sobrevivir emocionalmente. Recordaba, ¿quieres ser invencible? Lucha solo por lo que depende de ti. Si esta idea se toma en serio, cura la ansiedad. Porque la ansiedad nace del deseo de controlar lo que está fuera de nuestro alcance, el futuro, las personas, las opiniones. Pero cuando enfocas tu energía en lo que sí depende de ti, tus pensamientos, tus acciones, tus reacciones, todo se ordena. Dejas de ser víctima del azar y te conviertes en creador de serenidad.
Otra de sus frases más potentes era: lo que sucede es exactamente lo que quería que sucediera. Esa declaración resume la aceptación plena, no porque todo sea bueno, sino porque todo tiene sentido. El estoico no espera que la vida sea perfecta, aprende a ser perfecto dentro de la imperfección de la vida. Cuanto más practica esto, más libre se vuelve. Epicteto veía el mundo como una obra de teatro donde cada uno tiene su papel. Decía: no elijas el papel, interpreta bien el que te fue dado. Esa metáfora es tan bella como liberadora. No todos nacen para ser reyes, pero todos pueden ser dignos en el papel que les toca. Cuando aceptas el lugar donde estás y das lo mejor de ti, el destino deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Y quizá esa sea la esencia de las frases que transforman vidas: recordarnos que la paz no proviene del control, sino de la conciencia. Epicteto no nos pide escapar de la vida, sino vivirla con sabiduría, ser el centro sereno en medio de la tormenta y entender que no hace falta cambiar el mundo para cambiar la experiencia de vivir. Basta con cambiar la forma en que lo miramos. Si este contenido te hizo reflexionar sobre cómo es posible vivir con más serenidad, conciencia y equilibrio incluso en medio del caos cotidiano, recuerda que la enseñanza de Epicteto es tan sencilla como profunda. Nada externo tiene poder sobre quien ha aprendido a dominar su interior. El verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en elegir cómo reaccionar ante él. La filosofía estoica no promete una vida sin dificultades, pero ofrece las herramientas necesarias para atravesarlas con dignidad y calma. Cada frase de Epicteto es un recordatorio de que la paz no depende de las circunstancias, sino de la actitud que eliges frente a ellas. Cuando comprendes que la libertad comienza en el pensamiento, el sufrimiento pierde fuerza y la mente se convierte en tu refugio más seguro. Si estas palabras te inspiraron a buscar más claridad, fortaleza interior y sabiduría para enfrentar el día a día, deja tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan este recordatorio. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo y activar la campanita, porque cada semana hay nuevos videos con reflexiones que te ayudarán a cultivar presencia, valentía y equilibrio en medio del mundo moderno. Elige seguir creciendo, un pensamiento a la vez, con calma, conciencia y propósito.